asociaciones de sonidos y dibujos, pero lo puedo remitir a un significado. Y digo leyes, la ley tiene que ver con la legalidad y entonces y la comprensión del significado tiene que ver con zonas más abstractas, con una comprensión que es abstracta, que no tiene que ver con lo que yo estoy percibiendo. Ese paso a lo abstracto es el que implica la activación de esta tercera unidad funcional. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien. Entonces, profe, por ejemplo, en el temporal, yo escucho un sonido, el área primaria va a escuchar el sonido y el área secundaria va a delimitar el sonido, va a decir, es una guitarra. No, ¿Cómo? no. Por ejemplo, yo voy a hacer esto, mira, para darte un ejemplo. Hice uno largo, 3 cortitos y uno largo. ¿Sí? El procesamiento de los sonidos que no son verbales está en el hemisferio derecho. ¿Sí? El hemisferio izquierdo se especializa en sonidos verbales. Entonces, ¿qué se va a activar ahí? Primero, las zonas primarias de mi lóbulo temporal derecho, porque son sonidos no verbales. Va a identificar que hay sonidos. Que hay largos y hay cortos. Ahora, ¿cuál hice primero? Hice primero uno largo, después 3 cortos, después otro largo. ¿Sí? Ahí hay una secuencia. Claro. Y además hay un golpe sobre la mesa. Eso lo va a identificar las zonas secundarias. Y después, las zonas terciarias, por ejemplo, podrían decir, ay, eso es, no sé, yo no tengo ni idea de código Morse. Claro, eso iba a decir. significa auxilio en el código Morse. Por ejemplo, las zonas terciarias, que son las que lo van a interpretar. Ah, capaz que la persona le está pasando algo, capaz que le está queriendo robar y no tiene celular y por eso golpea de esa manera. No sé, estoy diciendo una pavada, pero tiene que ver con todo lo que yo asocio, ¿sí? Y lo abstracto que le pongo a eso que es puramente perceptivo. ¿Sí? Profe, por eso Sí. son específicamente humanas, porque, por Sí. ejemplo, si el código Morse es un lenguaje en que nos inventábamos que se Exacto. lleva a cierta complejidad. Exacto, pero fíjate que tiene que ver con almacenamiento en la memoria, ¿sí? Con vinculación con contenidos que tenemos en la memoria, ¿sí? Con una Claro, tenés que saber interpretación. código Morse. Sí, por eso, tiene que ver con, por eso, pero tiene que estar almacenado en la memoria si lo sabes. Profe, ¿Sí? y el ejemplo que dijo la compañera de saber qué es una guitarra, entonces sería también el área terciaria que ya está activada. Sí, o como por ejemplo cuando lo asocias a una letra, ¿sí? Claro. O interpretás. Una melodía que conoces o algo. Sí, Bien. sí. Es más difícil con la música porque, pero por ejemplo, con lo que ustedes me están escuchando a mí ahora, por ejemplo, ustedes están integrando, para poder comprender este tema, eso es un desarrollo abstracto, son las zonas terciarias, pero ustedes están incorporando información visual, que es el PowerPoint, información auditiva, que es lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Todo eso, ustedes en las zonas terciarias lo juntan, ¿sí? Lo que pasa es que el cerebro procesa todo, uno lo que ve es el resultado final, ¿sí? Es como en el auto, vos vas en el auto y no sabés cuánto es lo que aporta el motor, cuánto el carburador, cuánto, no sé, la caja de cambio. Vos ves el resultado final, que es el funcionamiento del auto. Te das cuenta de cuál es la participación, cuando te rompe algo. ¿Sí? Se te rompieron se te acabaron las pastillas de freno y el auto no frena. Entonces ahí sabés que las pastillas de freno son las que te permiten frenar, pero no es el motor. O, no sé, se rompió un cosito, yo no entiendo nada, un cosito de la distribución y pierde aceite. Entonces ahí te das cuenta que interviene la distribución. Lo mismo pasa en el cerebro, uno ve el todo, porque uno ve el resultado, que es el procesamiento cognitivo. El procesamiento cognitivo es el resultado de un montón de actividades cerebrales, ¿sí? Y eso es lo que estudia la neuropsicología. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Abriendo la caja, abriendo el capó del auto y mirando todas las piezas de la mecánica, qué es lo que aporta cada una. ¿Se entiende? Sí, profe, una pregunta. Esas zonas terciarias te aportan la convergencia de todo lo demás para llevarte a un plano más abstracto, ¿sí? Más simbólico. Te quería hacer una consulta. Entonces, en el área... Ay, no escucho nada. Sé que alguien me hace una consulta, pero escucho muy bajito. Ay, profe, no sé si me escucha ahí mejor. Un poquito.
Le quería consultar, entonces, en el área terciaria tenemos la ubicación parieto-temporo-occipital. Sí. En el área primaria y secundaria, ahí En no me el área quedó. primaria son las áreas primarias de cada lóbulo. Primaria temporal, primaria parietal, primaria occipital. Y las áreas secundarias rodean a las áreas primarias. A ver. Bien. Chicos, antes que... No, termino segunda unidad funcional y les digo algo de las comisiones, porque me acaba de escribir Verónica Puig. Bueno, esta segunda, o cuando termine el URI, háganme acordar ustedes, así no cortamos. Cuando termine el URI vemos el tema de las comisiones, ¿sí? Porque hay algunos que quedaron sin comisión. Bueno, Profe, quieren ver. perdón, Pero antes sí. de que pase a la siguiente, porque me quedé con un dato que anoté que no está en el Power. Dijo que A el ver. hemisferio derecho se detecta los estímulos no verbales y el izquierdo lo verbal. Sí, pero eso es una especialización. Ahora lo vamos a ver, lateralización progresiva. No, no es que es, no es como se dice, que vieron que en la lengua, ahí qué sé yo, uno escucha el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, cerebro izquierdo, cerebro derecho, nada, no es tan así, no. Hay una especialización, ¿sí? Que se va estableciendo durante el desarrollo. Pero no es que es 100% y el otro no interviene en nada. Pero sí es verdad que el hemisferio izquierdo está más especializado en los sonidos o en todo lo que es verbal, el procesamiento de información verbal, y el hemisferio derecho está más especializado en procesamiento de información no verbal. ¿Sí? Por eso es modal. No, modales si es verbal, auditiva, táctil, Ah, eso es modal, modalidad sensorial. ¿Sí? Bien, porque en el lenguaje hay aspectos no verbales. Por ejemplo, el tono de voz. Y ese procesamiento lo hace el hemisferio derecho. ¿Sí? Modal quiere decir modalidad sensorial. ¿Sí? Los 5 sentidos. ¿En cuál de los sentidos? De la información que nos proveen los sentidos son la parte más periférica. ¿Sí? Son la periferia nosotros hablamos de periferia con respecto a lo que nos conecta con el exterior. ¿Sí? La vista es la que nos permite incorporar información visual. Esto lo vamos a ver cuando veamos percepción, y la información visual ingresa por los ojos, por la retina. Atrás de los ojos está el nervio óptico que lleva la información al cerebro. El que termina de procesar la información es el cerebro. Y las neuronas del cerebro, las neuronas de las áreas primarias, están especializadas en procesar un único tipo de información. En cambio, las neuronas asociativas permiten procesar, por ejemplo, información visual y espacial, o espacial y auditiva, que es la secuencia sonora. O cuando les dije eso, les dije primero uno largo, después 3 cortos, después uno largo. Eso es secuencia, es información auditiva y espacial. Por eso son las secundarias, ¿sí? Porque es la secuencia que siguen esos sonidos. ¿Se entiende, chicos? ¿O estoy muy complicada para explicar? Sí, se entiende, se entiende. Bien. Y en las terciarias hago la comprensión, la interpretación, la asociación con la memoria, la abstracción o las inferencias, por ejemplo, a partir de ahí. Cuando yo digo, uy, código Morse, asocio con la memoria. Uy, capaz que esa persona está atravesando una situación donde le está pasando algo, la quieren matar o le quieren robar, eso son todas inferencias. Por supuesto que participa la memoria. La memoria participa de todo. Entrénenla bien porque participa de todo en la vida. Pero son inferencias. Bueno, esto es pensamiento abstracto, es simbolización. Ay, me agarró una Profe, angustia porque pienso que le debe estar pasando algo. ¿Sí? Eso es simbolización. Sí, ¿qué me querían preguntar? ¿recuerda la bibliografía específica de esto? Así Sí, se las dije al inicio, chicos. Ah, todos los textos, ok. No, les dije Luria. Ah, bueno. Capítulo 1 de Luria. Bien. Profe, una consulta, me quedó una duda ahí. ¿El área secundaria sería el pario temporoccipital y las áreas terciarias? No. La terciaria. Occipital es terciaria, lo tienen ahí. PTO es parito occipital y está al lado, dice terciaria, 2 puntos, PTO. Terciaria, Bien. 2 puntos, parito occipital. ¿Y la Bien. corteza prefrontal? No, todavía no llegamos. Estamos en la bien. segunda unidad. Y dijimos, segunda unidad funcional, regiones posteriores. O sea, lo que está por detrás de la cisura de Rolando. ¿Sí? Gracias. La corteza frontal es anterior, está adelante. No es segunda unidad funcional. Por eso,
Vos me lo preguntás porque yo les dije, los remití a lo que había visto en la primera clase. Les dije, Claro, sí. todas las funciones de más alto nivel están a cargo de las dos zonas más complejas del cerebro. Parieto temporo-occipital, o sea, zonas terciarias de la segunda unidad funcional, y corteza prefrontal, que es zonas terciarias de la tercera unidad funcional, que todavía no llegamos. ¿Sí? Por ahora estamos en PTO. Esta segunda unidad funcional se rige por 3 leyes, que son, primero, estructura jerárquica de las zonas corticales, que es cambiar. Bien, vamos a traducir esto. ¿Qué significa? Que estas zonas corticales, primarias, secundarias y terciarias, tienen una organización jerárquica. Es decir, hay algunas que son jerárquicamente superiores o más importantes que otras. Pero esto es dinámico, va cambiando durante el desarrollo. En el niño, cuyo cerebro está en desarrollo, esto el otro día me lo preguntó Marcelo en clase y yo le hablé de esto, en el niño, las áreas primarias, si se lesionan, van a tener efectos mucho más devastadores a futuro que si se lesionan las áreas terciarias. ¿Por qué? Porque todavía no se desarrollaron. Y las áreas primarias son los cimientos, son las bases para el desarrollo de las posteriores. En un bebé recién nacido, ¿qué tenemos desarrollado y mielinizado? Áreas primarias. ¿Sí? El niño escucha, ve, pero todavía no asocia. ¿Mm? En cambio, en el adulto, cambió esa jerarquía. Las que son jerárquicamente superiores son las terciarias. ¿Por qué? Porque de última, si las primarias se lesionan, como ya hay un desarrollo cerebral adquirido y unas funciones cognitivas desarrolladas, se compensa. Entonces, las que adquieren mayor importancia en el adulto son las terciarias. ¿Se entiende? Entonces, esta estructura jerárquica de las zonas corticales durante el desarrollo va modificándose. Por eso decimos que es dinámica. La segunda ley es la especificidad decreciente de esas zonas corticales jerárquicamente organizadas. ¿Qué significa especificidad? A ver, díganmelo ustedes. ¿Qué significa especificidad? La función específica. A ver, ¿y eso qué quiere decir? Que procesan un estímulo en particular. Muy bien. Claro, qué Si específico. están especializadas o no en una modalidad sensorial. ¿Qué significa que es decreciente? Que va bajando la especificidad. Áreas estarían menos específicas. Claro. Bien, entonces, ¿qué significa de especificidad decreciente de las zonas corticales? Lo expliqué hace un rato, por eso quiero que lo digan ustedes. Que las primarias serían más específicas y las Exacto. terciarias serían las menos específicas. Exacto, primarias más específicas, secundarias menos, terciarias nada. ¿Sí? Por eso decimos que la ley es la de especificidad decreciente de esas zonas corticales. Las primarias son las más específicas, por eso decimos especificidad modal extremadamente alta, las secundarias un poco menos específicas y las terciarias son inespecíficas. ¿Sí? Y la tercera ley, que esta la agregamos ahora, es de lateralización progresiva secundaria. Perdón, lateralización progresiva de funciones. ¿Qué significa esto? Y las áreas secundarias y terciarias, me encanta que tomen apuntes, chicos, pero les pido que apaguen el micrófono porque el Ay, tipeo perdón, fui yo, se me quedó prendido. por favor, me parece genial que escriban, pero por ahí se distraen. Lateralización progresiva de funciones es lo que decíamos hoy del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Las zonas secundarias y terciarias, y las primarias también, ¿no? Pero más las secundarias, se especializan. Las del hemisferio izquierdo se especializan en información verbal, por ejemplo, las áreas auditivas se especializan en incorporar información verbal de las del izquierdo, y las áreas auditivas del derecho se especializan en información no verbal auditiva. Visual lo mismo, ¿sí? Leemos con el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho procesa información visual no lingüística, ¿sí? Se especializa, no es que procesa únicamente, se especializa. Con esa especialidad no nacemos. Sí nacemos con algo que se llaman asimetrías cerebrales, ¿sí? Nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho no son simétricos, tienen algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Muy sutiles, pero existen, anatómicas.
Esas pequeñas diferencias anatómicas hacen que después, durante el desarrollo, nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho se vayan especializando en verbal o no verbal, ¿sí? Pero también existen casos de niños que, por ejemplo, han nacido con hidrocefalias que les ocupa prácticamente un hemisferio y han lateralizado el lenguaje en el hemisferio derecho, ¿sí? Lo habitual es que sea el lenguaje en el izquierdo. Después también está la cuestión de los zurdos, ¿sí? La dominancia hemisférica. Hay un 30% de zurdos que lateralizan más en el hemisferio derecho. Pero bueno, son las excepciones. La norma o la regla general es que en general nuestro hemisferio izquierdo está más especializado en procesos de lenguaje y nuestro hemisferio derecho más especializado en procesos no verbales. Y esta especialización no la tenemos al momento de nacer, sino que se va logrando durante el desarrollo, ¿sí? Fíjense, recuerden, y esto lo han visto en neurofisio también, que a la altura del bulbo raquídeo las fibras se cruzan, ¿sí? Esto tiene que ver con la dominancia hemisférica. Y entonces, todo lo que viene del lado izquierdo se procesa en el hemisferio derecho un 80% de lo que viene del ojo izquierdo, mano izquierda, del oído izquierdo, se procesa en el hemisferio derecho y un 80% de lo que viene del ojo izquierdo, de la mano, perdón, del ojo derecho, de la mano derecha, del oído derecho, etcétera, en general del lado derecho del cuerpo, se procesa en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? Primera unidad funcional, tono cortical, activación cerebral. Segunda unidad funcional, recibir, procesar, analizar, almacenar información, zonas posteriores, occipital, temporal y parietal, ¿sí? Con áreas primarias, secundarias y terciarias. Vamos a la tercera unidad funcional. La tercera unidad funcional es la encargada de programar, regular y verificar la actividad consciente. Su función es crear intenciones, formar planes y programas de acción, monitorear su ejecución, regular la conducta, verificar la actividad consciente, comparar los efectos de las acciones con las intenciones originales y corregir errores. Esto es todo lo que después vamos a ver como funciones ejecutivas. Luria en el capítulo no lo llama funciones ejecutivas, pero toda la definición que hace es claramente de funciones ejecutivas. Acá, el área del cerebro, que es la base neuroanatómica de esta tercera unidad funcional, está ubicada en la parte anterior de los lóbulos frontales. Esa parte anterior es lo que llamamos corteza prefrontal o lóbulo prefrontal, ¿sí? También acá en esta tercera unidad funcional tenemos tres áreas. Pero esta tercera unidad funcional tiene una característica muy distinta a la segunda. Y a ver si me la pueden decir ustedes. Dijimos que en la segunda la función es recibir, procesar, almacenar información. O sea, ¿de dónde va la información? ¿De dónde viene? Del medio, del exterior. Del medio. ¿Y hacia dónde va? Hacia las regiones que nombramos ahí, Hacia el las cerebro. distintas áreas. Ujú. Bien, va de afuera hacia adentro, o sea, del medio hacia el cerebro. Eso es lo que nosotros llamamos aferente, ¿sí? Vías aferentes, lo que va de la periferia hacia el centro del cerebro. Ahora, en la tercera unidad funcional dijimos crear programas, intenciones, ver si se ejecutan, controlar. ¿Dónde se origina la información? En el cerebro, ¿Y hacia dónde va? hacia afuera. Hacia afuera, hacia ejecución. Sería Claro, porque diferente. también dice actividad consciente. Eferente. Es eferente. La segunda unidad funcional tiene un funcionamiento aferente, va desde la periferia hacia el cerebro. La tercera unidad funcional tiene un funcionamiento eferente, va desde el cerebro hacia afuera. Tenemos tres áreas y por eso las áreas primarias tienen que ver con áreas motoras primarias, ¿sí? Que son el canal de salida del impulso motor. Acá se origina la actividad en las horas terciarias, a diferencia del otro. En el otro yo tenía áreas primarias que procesaban, por ejemplo, el estímulo visual. Secundarias que asociaban con, por ejemplo, estímulos visuales y espaciales. Terciarias que iban a lo abstracto. Acá es al revés.
Acá, ahora van a ver, las zonas terciarias, que son las áreas prefrontales del cerebro, regulan, crean el plan, crean la intención, aparece la motivación, ¿sí? Profe, entonces, esta no va a depender de un estímulo de afuera, No va a como depender como las demás. exacto, se va a originar en el cerebro. Las zonas terciarias van a generar la motivación o la intención, van a generar los planes y programas. Las zonas secundarias lo que van a hacer es programación motora y las zonas primarias van a dar la orden de ejecución. O sea, la información en la segunda unidad funcional pasa primero por las primarias, después las secundarias, después las terciarias. En la tercera unidad funcional va de las terciarias a las secundarias a las primarias, que son las que dan la orden. Las áreas primarias son las áreas motoras primarias, están en la parte posterior del lóbulo frontal, se asocian con otras estructuras que también están ligadas a la función motora, como son, por ejemplo, el sistema extrapiramidal o los ganglios basales. Son el canal de salida del impulso motor, son las que dan la orden de ejecutar el movimiento, ¿sí? Las zonas secundarias son las áreas premotoras. En el cerebro están también en el lóbulo frontal, adelante de las áreas motoras. Y lo que hacen es integrar la organización del movimiento y se ocupan de la programación motora, de la secuencia de movimientos que es necesario realizar. Y después las primarias dan la orden. Y las terciarias sí son las que tienen a su cargo las funciones ejecutivas. Son las que crean los planes, los programas, las intenciones, ¿sí? Regulan la conducta, monitorean si los planes, si la ejecución motora está de acuerdo con los planes originales y dicen, no, por acá no va, cambia, ¿sí? Son las áreas que tienen a su cargo las funciones más complejas de todo el cerebro. Y dice Luria, las áreas terciarias de la tercera unidad funcional tienen a su cargo funciones más complejas que las áreas de la segunda unidad funcional, ¿sí? Justamente porque la corteza prefrontal es una zona rica en conexiones de ida y vuelta con todo el cerebro, con las otras áreas de la corteza, pero también con las estructuras subcorticales. De hecho, recuerden que cuando vimos primera unidad funcional y hablamos de formación reticular descendente, dijimos, con los planes y programas que yo tengo, puedo regular también el tono cortical. Fíjense cómo también estas zonas terciarias de la tercera unidad funcional también tienen relación, por ejemplo, con el tronco cerebral. Esta tercera unidad funcional tiene como característica que tiene una maduración tardía en la ontogénesis, ¿sí? Son las áreas que en el desarrollo del cerebro más tarde se mielinizan y más tarde maduran, ¿sí? De hecho, maduran entre los 20 y los 25 años de edad, ¿sí? Y acá, esta tercera unidad funcional también se relaciona con la función reguladora y moduladora de la conducta que ejerce el lenguaje, ¿sí? Porque dice Luria, la expresión de los planes y programas o la regulación conductual se hace a través del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje interno, que adopta la forma de pensamiento. Cuando yo digo, bueno, ¿saben qué, chicos? Primero les voy a dar este PowerPoint. Y después cuando termine, lo que les dije recién, cuando termine este PowerPoint, háganme acordar que tenemos que hablar de las comisiones, ¿sí? Estoy haciendo un plan, un programa, ¿sí? Y si me olvido, cuando volvamos del corte, seguramente les voy a decir, chicos, me olvidé, como les dije al principio, me olvidé de decirle del carnet de vacuna, me olvidé de decirle lo de las comisiones, corrijo el error, ¿sí? Pero todo eso lo programo a través del lenguaje. Por eso dice Luria, y Luria destaca, no solo Luria, sino que hay muchos desarrollos sobre esto, Luria destaca la función del lenguaje como organizador de la conducta, la función reguladora que el lenguaje tiene sobre la conducta. A veces hasta los procesos inhibitorios son regulados por el lenguaje. Por ejemplo, cuando yo digo, no, esto mejor no lo digo, o mejor lo digo más tarde, porque si lo digo ahora interrumpo, ¿sí? Esto tiene que ver con la función, cómo lo pienso, por ejemplo, aunque no lo diga verbalmente, ¿no? Pero es lenguaje, ¿sí? Lenguaje interiorizado. Dice Luria, y por eso está entre comillas, esto está textual. Las porciones terciarias de los lóbulos frontales constituyen una superestructura sobre todas las demás partes del córtex cerebral, de modo que realizan una función mucho más universal de la regulación general de la conducta que la realizada por las áreas terciarias de la segunda unidad funcional, ¿sí? Porque las áreas terciarias de la tercera, o sea,
corteza prefrontal, también regulan y monitorean las funciones de las zonas terciarias de la segunda unidad funcional. Por eso estas son el director de orquesta, son el jefe. ¿Sí? Entonces, es como que regulan el sentido que le damos, ¿verdad? No sé si no hablamos en términos de sentidos. Como del significado o de la integración que podemos hacer. No, los significados están ligados a la segunda unidad funcional. Acá estamos hablando de regulación, de control, ¿sí? De organización, de programación. Una persona con alteraciones en esta tercera unidad funcional, por ejemplo, va a tener un lenguaje desorganizado, porque no va a tener una secuencia y una programación, ¿sí? La hacemos casi automática cuando hablamos, pero hay un orden, ¿sí? Yo programo, primero digo esto, después digo lo otro, después lo otro, ¿sí? O la conducta misma, cuando uno se hace cuando uno agarra una agenda y dice, bueno, a las 8 tengo reunión, a las 9 voy a hacer no sé, voy a preparar el desayuno, a las 10:30 voy a poner un lavarropa, a las 11 preparo la comida. Todo eso es una organización, es una regulación. Y si son las 10:45 y yo no puse el lavarropa, digo, uy, lo voy a poner ahora porque si no después tengo que hacer la comida y se me hace tarde y llego tarde a trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Corrijo el error, monitoreo y corrijo el error. Todo eso es función ejecutiva. Y todo eso que parece tan natural, porque lo naturalizamos, lo vemos cuando se desorganiza después de una lesión. ¿Sí? Sí, alguien quería preguntar algo, perdón. No, de que esto era lo que habíamos visto, que nos dijeron, nada, les van a explicar más adelante, pero es lo que vemos con el caso de Phineas Gage y con las lesiones que sufrió, que tenía problemas en la inhibición, en el lenguaje, en la coordinación. Exacto, es tercera unidad funcional. Lo que pasa es que Phineas Gage lo vemos cuando vemos funciones ejecutivas, ahí vemos el caso de Phineas Gage siempre. Pero sí, tercera unidad funcional, aunque Luria no lo conceptualiza de esa manera, toda la descripción que hace tiene que ver esas zonas terciarias con las funciones ejecutivas. Sí, sin duda. Bien, ¿se entendió lo de los modelos? ¿El modelo de Luria? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Cómo estamos de horario? Profe, teníamos una duda con los compañeros de cómo iba a tomar asistencia. Ay, a mí me queda todo registrado, chicos. ¿Quién entra, quién sale, a qué hora entró y salió cada uno? No se preocupen. Después me mandan el reporte de Bedelía. Nadie se puede ocultar. Profe, le hago la última consulta del modelo de Luria. ¿Dijo que es un modelo holístico o es modular? Ni holístico, ni localizacionista. Ok. Ni holístico ni localizacionista. Recuerden que cuando vimos la semana pasada los modelos, lo vimos como factorial. Okay. ¿Sí? Cuando vimos el modelo localizacionista, ¿se acuerdan? Vimos el modelo ecológico, sí. Los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas, sí. Dentro de un paradigma factorial. Claro, este lo vimos como un paradigma factorial. Factorial, ok. Gracias. Bien. Antes de seguir, porque ya son las 8 y por ahí podemos hacer unos 10 minutos. Con respecto a las comisiones, chicos, todos tienen comisión porque acá me dijo Verónica que hay más o menos 20 que no se habían podido inscribir. En la clase de hoy temprano hicimos un par de cambios. Profe, hola. Yo, por ejemplo, no me pude inscribir y me inscribí en la complementaria y después me di de baja porque... Sí, la complementaria ya la cerraron, sí. Profe, yo era regular de 2021 y me di de baja hace pocos días porque me tuve que hacer el trámite desde Ventanilla en departamento de alumnos y hoy a la tarde estaba abierta de vuelta la complementaria en SIU. No, pero yo ya hablé que no la tenían que cerrar, me dijeron que la cerraban. Me dicen que hay 20, me dice Verónica, que completaron el formulario. Si esos 20 se distribuyen, podemos tomar 5 más en cada comisión. Yo sé que a la comisión de Lorena fueron algunos que eran de la complementaria, por ejemplo. Se presentaron en la comisión de los martes algunos, ¿no? La pregunta es, ¿todos se pudieron distribuir en otras comisiones? ¿O hay alguien que todavía está sin comisión? Profe,
Buenas tardes. Yo me inscribí, pero como yo soy el plan viejo, directamente me inscribí a la materia y no me dejó seleccionar ninguna comisión. Igual llené el formulario y coloqué que necesitaba asistir a la virtual de Puig. Sí, ¿y hablaste con Puig? No, llené el formulario nada más. Como recién Bien. tenemos clase la próxima semana, ahí iba a hablar con la profe. El lunes. Bueno, el lunes anda a la clase. No se las pierdan porque las van a necesitar, ¿sí? La complementaria yo ya les expliqué, supongo que todos estuvieron la semana pasada. La complementaria no tiene alumnos porque es para el hospital escuela. Ya volví a hablar con Bedelía y no sé por qué otra vez la abrieron la inscripción, porque ya en académica me dijeron no hay problema, la cerramos y no sé qué pasó. Bueno, ¿quieren cortar ahora o vemos Fodor y cortamos después? Como ustedes quieran. Ahora, profe. ¿Ahora? Bueno. Yo voto por ahora. Vos que estabas con el bebé. Sí, Profe, sí, acá. te hago una consulta. ¿Vieron? Vieja bruja sabe todo. Profe, Sí, ahí lo vi, ahí lo vi. consulta. Tengo que salir un minuto. Si se me apaga la No hay problema. llamada, ¿Te ¿después volvés me a- deja entrar igual? Sí, te debe dejar entrar automáticamente. Ah, listo, son Bueno, 10 minutos, quédate, ¿no? pero tenés que cerrar. Y si me tengo que ir y me la voy a llevar la compu. Ah, bien, bien. Bueno, sí, te vuelvo a admitir. Dale, gracias. ¿Qué dice acá? La semana que viene, de lunes a miércoles. Ah, no hay clase por las mesas de examen. Cierto. Estaba en el cronograma. Bueno, no importa. Ustedes pónganse, los que no tienen comisión, pónganse en contacto con las profesoras de la comisión a la que quieren asistir, porque probablemente esos 20 que son los que completaron, como hay 4 comisiones, podemos distribuir 5 en cada comisión. ¿Sí? La idea era esa, ver cuántos, como para ver si podíamos. Porque hay 213 inscriptos. Evidentemente debe haber 220 ahora. La última vez que miré había 213. Profe, en mi caso yo presenté el certificado de trabajo los lunes, para poder cambiarme a la comisión de los viernes. De los viernes. Bueno, Claro. habla con Paula Millán. Sí, hoy asistí y ya me tomó asistencia. Entonces, ¿Te dijo que sí? Sí. Sí, bien. Lo que pasa, chicos, que si tenemos que sacarlo a una comisión nueva, por eso preferimos incorporar 5 más. Si no son tantos, preferimos no pedir una nueva porque va a demorar más hasta que la habiliten y todo. Así que yo les diría, no dejen pasar el tiempo, aunque no tengan clase, se ponen en contacto con el profesor de la comisión en la que se quieren inscribir y ven si hay lugar, y si no, bueno, tengan flexibilidad para cambiar a otra comisión porque es para beneficio de ustedes. O sea, si nosotros pedimos una más, posiblemente, tal vez nos digan que no, tal vez nos digan que sí, pero si nos dicen que sí va a demorar, porque eso requiere una serie de trámites y esa demora los va a perjudicar a ustedes. Entonces es preferible que traten de tener flexibilidad para acomodarse a alguna de las comisiones, y si en esa no hay lugar, pasar a otra. Es lo que más les conviene a ustedes. Bien. A ver, esperen que acá me quedó todavía más gente para admitir. ¿Se queda alguien más? No, ya está. Bueno. Son las 8:05. 8:15, 8:20 estamos acá, ¿sí? Porque voy a terminar la unidad 1 como sea, aunque terminemos a las 12 de la noche, ¿sí? Profe, pregunta, ¿ahora seguimos con la presentación de neuropsicología cognitiva? Sí, la de Ellis y Young. Buenísimo, gracias. Bueno, nos vemos en 10. Bueno, profe. Chau, chicos. Dale, profe.